Hola, ¿cómo están? Bueno, después de el desencuentro del otro día, les quiero dejar grabada la clase que no pudimos tener. Voy a darles un panorama teórico de los dos autores que queríamos ver, psicoanalíticos, Spitz y Winnicott, para que ustedes puedan, digamos, con esta clase, releer los textos y después, a través de nuestro chat grupal, hacer todas las preguntas que sean necesarias. Igual cuando nos vemos lo vamos a volver a charlar. Empecemos con René Spitz. Spitz es un autor inglés, es un psicoanalista, igual que Winnicott, que también lo vamos a ver, son más o menos de la misma época. Winnicott tiene una producción un poquitito más larga, escribió hasta los años 60 y 70, también algunos textos ahí en el 80, pero Spitz, sobre todo alrededor de la década del 50, es que datan sus trabajos y sus investigaciones. Como yo les había contado, y también les pasé el video, Spitz hizo una serie de investigaciones grabando niños que eran internados como en una guardería en Inglaterra, que era bastante común en esa época, mediados del siglo pasado, que cuando en una familia llegaba un nuevo integrante, un bebé, a los chicos que eran un poquito más grandes se los internaba para que la madre pudiera ocuparse del recién nacido. Y lo que empezó a notar Spitz en estos niños internados eran algunos cambios muy significativos que él comenzó a grabar, a filmar, para después poder analizar. Un poco como yo les contaba, este tipo de investigaciones no es del estilo que se hacen hoy, pero aprovechemos ese material para poder pensar. Cualquiera de los autores que tengamos que ver, sea Spitz o Winnicott, tenemos que partir de algunas cuestiones básicas del psicoanálisis que ustedes ya vieron en la clase con Daniel. En este caso, para los dos textos de hoy, necesitamos sobre todo entender, comprender o situarnos en la etapa oral del desarrollo. Como les habrá explicado Daniel, la libido, que es la energía psíquica, sexual, el aparato psíquico, a la energía psíquica, Freud la denominó libido, y desde su punto de vista era una energía psíquica sexual. ¿Por qué? Porque tiende al placer. Esa libido tiene un desarrollo desde el nacimiento y durante toda nuestra vida, porque es nuestra energía psíquica. Hay unas primeras etapas del desarrollo que son muy marcadas en los primeros 5 años. La primera etapa es la etapa la etapa oral, que va desde el nacimiento hasta aproximadamente el año y medio. Por otra parte, pero al mismo tiempo, también Freud describe el desarrollo del yo. Desde el punto de vista psicoanalítico, nosotros no nacemos con una estructura a la que podamos llamar yo, no nacemos con una conciencia diferenciada, eso desde el punto de vista del psicoanálisis, sino que el yo se va constituyendo, y una parte de ese yo va a ser la conciencia diferenciada, que va a ser capaz de establecer el vínculo con la realidad. Pero esa instancia, el yo, la conciencia, no existe desde el inicio. Comienza al mismo tiempo que el desarrollo de la etapa libidinal, que es la etapa oral, en el nacimiento. Y el yo más o menos va a estar constituido alrededor de los 2-3 años. En estos primeros momentos del desarrollo, sea de la libido como del yo, es donde muchos autores, sobre todo británicos, a mediados del siglo pasado, hicieron mucho hincapié para estudiarlos, además de Spitz y Winnicott, autores como Melanie Klein, que seguramente la han escuchado, la misma Anna Freud, que era la hija de Sigmund Freud, han estudiado este momento del desarrollo, porque también consideraron que si Freud lo había estudiado teóricamente, no había habido desarrollos acerca de un posible psicoanálisis de niños, tampoco se había pensado en cuestiones más del orden patológico o psicopatológico en la niñez. Entonces, teniendo en cuenta esta primera etapa, que es la etapa oral, desde el psicoanálisis comencemos con Spitz. ¿Qué es lo que
pretende Spitz con esas investigaciones que él hizo? Entender la relación entre la madre y el infante, ¿no? El recién nacido y el niño de 0 a 1 año. Sobre todo él ha estudiado en profundidad el primer año de vida del niño. Ese es el nombre de uno de sus textos. ¿Qué es lo que Spitz descubre? Esencialmente que alteraciones en la relación entre el infante y la madre van a causar perturbaciones en el desarrollo. Y a través de las observaciones va a entender qué clases de perturbaciones son las que se van a dar. Entonces, yo hice como un pequeño esquema como para poder seguir más o menos el hilo del texto que nosotros les pedimos que leyeran. En primer lugar, si pensamos en la construcción del objeto libidinal, como yo les decía primero, el desarrollo de la libido desde el nacimiento, la primera etapa, que son los 2 primeros meses, va a ser una etapa sin objeto. ¿Y esto qué quiere decir? Que al no haber un yo diferenciado, ni tampoco una conciencia diferenciada, el vínculo con la realidad no está establecido, sino que el niño lo va a conseguir a través de la figura de crianza, que le va a permitir o va a ser, digamos, la mediadora para establecer un vínculo con la realidad, porque el bebé no lo puede hacer, es una etapa sin objeto, no hay un otro reconocido por él, hay una indiferenciación entre el yo, desde el punto de vista del observador, porque no hay un yo para el niño, hay una indiferenciación entre yo y no yo, con lo cual él, la figura de crianza, madre, padre y el mundo son todo una misma cosa, no hay diferenciación, no hay objeto libidinal en los 2 primeros meses. Hay, digamos, lo que creo que Spitz mismo llama sonrisa social, pero que es una sonrisa que, si ustedes observan, es una sonrisa más vale vacía, no está dirigida a nadie en particular, sobre todo está dirigida a la figura como Gestalt, ¿no? de la cara de alguien que se acerca o de algún gesto que se le hace, pero no es porque vaya a diferenciar las personas más cercanas todavía. Es a partir de los 2 meses más o menos que empieza a haber un desarrollo del objeto y va a ser el primer objeto libidinal va a ser la figura de crianza que esté más cercana a ese niño, criándolo. En este momento, a partir de los 2 meses, 3 meses aproximadamente, va a ser crucial si justamente en estos primeros meses esa figura de crianza importante que constituye su primer objeto libidinal por algún motivo se ausenta, desaparece, se aleja. Esto es lo que él observó en estos niños que estaban internados, que había una privación del afecto, de la afectividad, de la cercanía con una figura de crianza importante. Y empezó a notar y a describir cuáles eran las alteraciones en el desarrollo provocadas por este distanciamiento. Entonces, fíjense que lo que estudia, después de que él describe el desarrollo del objeto libidinal que se da en el niño y que comienza a partir del 3er mes, ¿qué pasa con la relación con el objeto libidinal si hay un distanciamiento? Como entre el 6º y el 8º mes el niño ya va a tener la posibilidad de hacer una diferenciación perceptiva, digamos, de las personas importantes en su entorno y de las figuras de crianza, el objeto ya va a estar bien desarrollado y va a poder distinguir también quiénes son las personas amigas, quiénes son las personas extrañas. Entonces, si se da en ese momento un distanciamiento, y como dice Spitz, siempre y cuando haya habido un buen vínculo o un estrecho vínculo o un buen desarrollo del objeto libidinal
en esos primeros meses que empieza a constituirse, si ese objeto con el que se relacionó intensamente de una manera adecuada desaparece, comienzan a notarse las dificultades en el desarrollo. Como ustedes vieron en el video, esas dificultades tienen que ver con retraimiento, falta de energía, desgano para contactarse con los demás, cuando con el paso del tiempo aparece como una posición patognomónica, que es como volver sobre sí mismo, ¿no? y no poder, digamos, como abrirse hacia el afuera. Y estos síntomas van como empeorando a medida que persiste, digamos, la distancia o la ausencia del objeto libidinal, que es esencialmente la figura de crianza más cercana. Spitz llamó esto depresión anaclítica, no porque considerara que esto fuera una depresión, sino porque las características que se ven en un niño que está sufriendo esta ausencia del objeto libidinal asemeja a una depresión adulta. Y tiene que ver con lo anaclítico porque tiene que ver con la apoyatura sobre el objeto libidinal. ¿Qué es lo que también observó? Que si ese objeto libidinal, que por algún motivo se ausentó, se alejó, regresa, los síntomas desaparecen. Entonces ya no existe la depresión anaclítica y se recupera lo perdido del desarrollo. Entonces, cuando acá en el final de ese pequeño esquema que yo les dije, les escribí, habla de relaciones con el objeto. Por un lado, él dice que hay algunas que son incorrectas y otras insuficientes. Nosotros nos estamos centrando en las insuficientes. Fíjense, cuando él habla de las incorrectas, está haciendo hincapié en una cuestión psicopatológica. Entonces, lo que piensa es que lo que falla ahí es la cualidad de la relación con el objeto libidinal. Puede ser una madre perturbada, una figura de crianza que esté en duelo. La cualidad de la relación es lo que se altera. Pero cuando la relación de objeto es insuficiente, podemos hablar de una privación del afecto parcial o de una privación completa. Quiere decir que es insuficiente porque no ya va a hablar de cualidad, sino de cantidad. Es la cantidad de tiempo, la cantidad en la relación lo que no está funcionando. Entonces, esa cantidad deficiente o insuficiente es lo que va a dar o una privación parcial, en este caso es una depresión anaclítica, que puede restablecerse o puede desaparecer si vuelve la figura de objeto libidinal o si se puede sustituir por otra. Puede suceder que esta figura de crianza haya muerto, por ejemplo, y bueno, hay otra figura importante que reemplaza y toma el lugar, puede desaparecer esa depresión anaclítica. En el caso de que la privación del afecto sea completa, podemos llegar al extremo del marasmo o hospitalismo, ¿no? Que puede terminar con la muerte del niño. Esto tiene mucho que ver con lo que nosotros hablábamos en una de las clases, bueno, en la que tuvimos nosotros, que, digamos, cuando tratábamos de pensar, ¿no?, en la cuestión de la subjetividad, la importancia del afecto, ¿no es cierto? Nosotros con nuestra prematuración biológica no sobrevivimos solo si tenemos comida, agua y calor. Todo eso está apoyado sobre el afecto. Entonces, un niño que puede estar, por ejemplo, internado y que recibe para sobrevivir agua, comida y calor, puede no sobrevivir si no tiene el afecto necesario o si la privación completa del afecto no se lo permite, no le permite sobrevivir. ¿Cómo va a explicar Spitz esta situación? Bueno, lo va a explicar también desde el psicoanálisis. Entonces, va a decir que
nuestras pulsiones, nuestros instintos de vida y de muerte, tenemos que para esto volver a leer el texto de Daniel Duro, están orientadas hacia el afuera. Nuestros impulsos de vida y nuestros impulsos agresivos o de muerte, que también nos sirven para defendernos del mundo externo. ¿Y dónde se depositan estos impulsos, estos instintos, en el caso de un recién nacido? Va a ser en su primer objeto libidinal. Por eso es importante esa figura, la persistencia y la presencia. Si este objeto no está, se aleja, lo que va a suceder es que esos impulsos de vida y muerte van a tener diferentes destinos. El impulso de vida o el instinto de vida va a tratar de sostener al bebé vivo. Y el de muerte va a ser como un retorno contra la propia persona y esa agresividad que estaba puesta hacia afuera como para poder dominar al mundo y defenderse del mundo, va a empezar a agredir a la propia persona. Si no regresa o no hay un sustituto del objeto libidinal, esos mismos instintos vueltos contra sí mismos son los que no sostienen la posibilidad de la vida y puede llegar al hospitalismo y marasmo. Pero si vuelve y regresa al objeto, nuevamente la libido, los impulsos de vida y muerte son depositados en el objeto que ha regresado o en el sustituto y el desarrollo puede restablecerse. Bueno, hasta acá Spitz. Sí.